católicos, monjas o miembros de congregaciones religiosas comenzaron a ser tratados por la prensa de los 80 y muchas de las víctimas lograron realizar las denuncias después de haber crecido cuando ya eran adultos. Las investigaciones han sacado a la luz los constantes encubrimientos ejecutados por jerarcas de la Iglesia por medio de traslados, además de estos sacerdotes abusadores, hacia otras parroquias. En la década de los 90, más de 1000 víctimas dieron testimonio en Irlanda del abuso de sacerdotes en instituciones infantiles financiadas por el Estado. Un informe oficial reconoció años después la connivencia de la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, incluidas la Fiscalía y la Policía, para proteger a los curas pederastas. También se conoció de maltratos a mujeres y niñas en lavanderías católicas administradas por monjas. En el año 2009 se calificó de endémico el abuso al que fueron sometidos por lo menos 35.000 niños entre 1950 y 1980 en estas instituciones. Los maltratos variaron desde malnutrición, palizas, la imposición de disciplina por la vía de la opresión y en algunos casos abusos sexuales. En el año 2001, el diario The Boston Globe inició un trabajo de investigación que profundizaba en los casos de presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica a nivel local. La unidad de investigación de este medio descubrió una red de masivos abusos sexuales encubiertos por altos jerarcas de la mencionada congregación religiosa. El diario sabía que este reportaje lo iba a colocar en una situación, pues, ¿cómo decirlo?, tensa. Boston es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos y en la que la mayoría de la población son feligreses católicos y hay mucho arraigo con esta fe religiosa. El Globe necesitaba entonces tiempo para consolidar un reportaje a prueba de balas y el propósito era hacerlo coincidir con el juicio por pedofilia del ex sacerdote John Yogan en enero del año 2002. En noviembre del año 2001, este equipo descubrió un documento público que demostraba que el cardenal Bernard Law había reubicado a Yogan a una nueva parroquia a pesar de conocer de su historial de abusos. Pero no fue sino hasta el 6 de enero del año 2002 cuando publicaron el primer reportaje que inició una feroz batalla que se prolongó por 12 meses. El cura pederasta John Yogan había abusado de al menos 130 niños que residían en las 6 parroquias en las que estuvo durante su carrera. En 86 de los casos, sus abogados habían logrado acuerdos extrajudiciales que en su mayoría contaban con una cláusula de confidencialidad y esto restringía a las víctimas comentar sobre lo que habían vivido. Otros 41 casos se cerraron con indemnizaciones. Por uno de estos casos fue condenado a 10 años de prisión y en una celda fue estrangulado y pisoteado hasta morir por el recluso Joseph Droz. A lo largo de la investigación se descubrió que la red de agresiones implicaba a casi 70 curas pederastas. El reportaje del medio se ha convertido además en un referente del periodismo de investigación y en su página web todavía se puede ir a una sección especial en la que se recogen todos los reportajes y se detalla el trabajo de documentación realizado que sirvió para demostrar cómo la jerarquía eclesiástica, y en este caso estaba representada por Bernard Law, quien tuvo que renunciar y después pues falleció, ha sido cómplice, reubicando a estos abusadores tras estancias cortas en rehabilitación e incluso haciéndose de la vista gorda sin sanciones ni castigos penales a los abusadores. 2 años después, un reportaje del diario The Dallas Morning News, citado por la AP, denunciaba que cientos de sacerdotes acusados de abuso sexual han sido trasladados de un país a otro, lo que les permite comenzar una nueva vida en comunidades desprevenidas, lejos de la justicia y de las víctimas. Según la organización Bishop Accountability, que se enfoca en realizar un registro de las víctimas, pero también de los victimarios de abusos sexuales cometidos por miembros de la
Iglesia, los obispos estadounidenses han informado de acusaciones en contra de la Iglesia en el caso de 6.721 sacerdotes entre los años 1950 y 2016. Esto equivale al 5,8% de los sacerdotes en el periodo referido en Estados Unidos. Sin embargo, el cálculo de la organización es mucho mayor y eleva esta cifra a por encima de los 10.000. El registro de denuncias públicas en las que se ha revelado el nombre del agresor asciende a 4.268 casos. En cuanto a las víctimas, los obispos de Estados Unidos han informado haber recibido 18.565 denuncias, pero la organización Bishop Accountability eleva esta cifra a más de 100.000. Otro caso escalofriante es el de Australia. Según la BBC, los casos de abuso sexual en ese país contabilizados hasta el 2017 involucraban a 1.880 curas y a 4.440 niños abusados y 1 millar de instituciones católicas señaladas. Esto significa que el 7% de los sacerdotes en Australia fueron acusados de abuso sexual en el periodo comprendido entre 1950 y el 2010. Casi 2/3 implicaban a la Iglesia Católica. Gail Furness, que es abogada de la comisión que realizaba la investigación en Australia, declaró el año pasado que los niños fueron ignorados o peor aún castigados. Las denuncias no fueron investigadas. Curas y religiosos fueron reubicados y las comunidades a donde fueron trasladados desconocían su pasado. En el año 2015, tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, se conoció los abusos sexuales cometidos contra más de 30 menores de edad entre los años 1975 y el año 2002 en Perú. De acuerdo con Telesur, las denuncias de las víctimas develaron cómo durante décadas integrantes de la élite apostólica liderada por Luis Fernando Figari reclutaba a adolescentes de clases altas y los llevaba a vivir en su comunidad como soldados de Cristo. El pasado 10 de enero, el Vaticano dispuso la intervención de esta organización después de que la Fiscalía peruana pidiese prisión preventiva para Figari y otros exmiembros de la red de pederastía. Las investigaciones realizadas a este movimiento llamado Sodalicio de la Vida Cristiana determinaron que los abusadores maltrataron y abusaron sexualmente de más de 200 personas. En los últimos 15 años, 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados de delitos sexuales en Chile. 45 fueron condenados por la justicia civil o canónica y de ellos 34 tienen como víctimas a menores de edad. En el año 2010, me parece, The New York Times reseñó las denuncias de 4 chilenos que acusaban al sacerdote Fernando Caradima de abuso sexual. La televisión pública chilena mostró entonces los crudos testimonios de estos jóvenes. El pederasta Fernando Caradima había abusado de al menos 5 jóvenes bajo la complicidad de 4 obispos de la Iglesia del Sagrado Corazón en el sur del país. 4 de las víctimas, James Hamilton, Juan Carlos Cruz, Andrés Murillo y Fernando Battle, hicieron públicos los crímenes y formalizaron la acusación con una querella judicial. El Vaticano le condenó a una vida de retiro en oración y penitencia. En enero de este año, el Papa Francisco realizó un viaje por varios países al sur de América. Mientras ofrecía declaraciones a los medios chilenos, el pontífice dijo que no había ninguna evidencia en contra del obispo Juan Barros Madrid, a quien las víctimas del cura pederasta Fernando Caradima acusaban de ser cómplices por encubrimiento de los delitos cometidos. Las palabras del Papa entonces fueron recibidas como una ofensa y desataron cuestionamientos sobre su compromiso
compromiso con la reparación a las víctimas de los abusos de la Iglesia en un país en el que la confiabilidad en esta institución ha caído de un 80% en 1996 a un 36% en el año 2017. Poco después, la agencia AP escribió un reportaje en el que aseguraba que el Papa Francisco recibió en el año 2015 una carta de una de las víctimas en la que describía a detalle los abusos sexuales que sufrió a manos de un sacerdote y cómo las autoridades eclesiásticas chilenas lo ignoraron. La información contrariaba entonces las insistencias del pontífice sobre que ninguna de las víctimas había reportado lo que había ocurrido. Varios meses después, el Papa se disculpó por la grave equivocación que cometió al defender al encubridor de un sacerdote pederasta e invitó a los representantes de las víctimas al Vaticano. La rectificación papal fue hecha a través de una carta que tardó varios días en hacerse pública. En esta misiva se explicaba que una delegación encabezada por el arzobispo Charles Sailuna, que es un prelado maltés, que ha investigado varios casos de abuso sexual eclesiástico, reunió el testimonio de 64 personas en Santiago y en Nueva York, después de que en el mes de febrero Francisco le encargara indagar sobre estas denuncias por encubrimiento. Como resultado, este equipo de investigación entregó al Vaticano un informe con 2.300 páginas. El pontífice conversó entonces largamente con las víctimas y después se reunió con el obispado chileno, que en el mes de mayo puso su cargo a la orden del pontífice. Estamos hablando de 34 prelados. Un mes después, el 11 de junio, el Vaticano anunció que aceptó las renuncias de 3 obispos chilenos, el de Osorno, Juan Barros, el de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar, y el de Puerto Montt, Cristian Caro Cordero. Varias de las víctimas ofrecieron su testimonio a la BBC y uno de ellos contó cómo uno de los obispos a los que el Papa le aceptó la renuncia, estamos hablando de Gonzalo Duarte, se obsesionaba con hablar de temas sexuales que no tenían nada que ver con la liturgia. Un día, por ejemplo, les empezó a decir que si alguno tenía una erección y no sabía qué hacer, o si alguno se masturbaba mucho, tenía que ir a hablar con él porque era la persona adecuada y él era el profesor de liturgia. El testimonio fue ofrecido por Mauricio Pulgar, quien fue abusado sexualmente por otro cura que le proporcionó una sustancia que lo desvaneció y cuando se despertó solo logró escuchar jadeos. Existen audios en los que el victimario, cuyo nombre sigue siendo protegido, reconoce el delito cometido, pero según el obispo Duarte, en el caso de Mauricio no hubo delito sino una relación homosexual, lo que según él es pecado y no violación. No obstante, el padre parece desconocer que su condiscípulo debía obtener primero el consentimiento y no drogar a la víctima, ¿verdad? Casi todas las víctimas coinciden en que son persuadidas de soportar abusos y maltratos por la imposición de un régimen de obediencia y sumisión y terminan creyendo que el problema lo tienen ellos y no los abusadores. En el mes de mayo, el obispado de la ciudad chilena de Rancagua anunció la suspensión de 14 sacerdotes acusados por conductas sexuales impropias. El pasado 13 de junio, la policía allanó las oficinas de la Iglesia Católica en Chile y el operativo incautó los archivos eclesiásticos en las oficinas de Santiago y la ciudad de Rancagua en busca de antecedentes tras las denuncias de abuso sexual a menores, según reseñó el medio La Nación. El fiscal regional Emiliano Arias también declaró que la diligencia es un hito fundamental en el marco de la Constitución Mayor a miembros de la Iglesia Católica que han cometido delitos contra menores. Según fuentes consultadas por el medio La Tercera, la solicitud de incautación de estos archivos referido a aquellos en los que constan las investigaciones emprendidas por parte de la Iglesia desde el año 2007 en las que estuvieran involucradas víctimas menores de edad. El pasado jueves, en realidad fue el antepasado jueves, en Ginebra, activistas en contra del abuso sexual eclesiástico anunciaron la formación de un nuevo grupo internacional llamado End Clergy Abuse.
y demandaron que Francisco tome los planes para establecer un tribunal en el Vaticano que haga rendir cuentas a los obispos en casos de encubrimiento o cuando no detienen los abusos. La semana pasada terminó la segunda visita de los enviados del Papa Francisco a Chile y recibieron nuevas denuncias de abuso sexual. Dejaron entonces como asignación el compromiso de abrir una oficina de recepción de denuncias de abusos sexuales que estará a cargo de miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. De ese tamaño es el crimen y el pecado. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza.